¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús nos llamó la sal de la tierra? ¿Sabes cómo este simple mineral puede romper maldiciones y liberar bendiciones poderosas en tu vida? Quédate con nosotros, porque descubriremos hechos increíbles sobre la sal como arma en la guerra espiritual. Al final de este video verás por qué Dios creó la sal con un propósito divino y te sorprenderá cómo puede traer abundancia y libertad de toda maldición. Primero, debemos reconocer que Dios creó todo con su gran poder y nada existe fuera de su voluntad. Eso quiere decir que Dios creó la sal con un propósito especial. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego proviene de su mano. La sal incluso existía antes de que la vida comenzara. En el libro de Génesis leemos que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Eso incluye la sal, que estuvo allí desde el comienzo. A veces, en las iglesias no se habla de cómo Dios otorga autoridad no solo a las personas, sino también a las plantas, a los animales y a los elementos. Cada uno tiene un propósito divino. Piensa en el fuego y el agua. El fuego consume lo que toca, el agua trae vida. De la misma manera, a la sal se le dio el poder de sazonar y preservar. El fuego destruye, el agua nutre, la sal mantiene las cosas puras. ¿No crees que, así como la sal conserva los alimentos, pueda ella conservar también nuestra fe en tiempos de dificultad? Cuando nos sentimos echados a perder, espiritualmente por la duda o el pecado, la palabra de Dios puede actuar como la sal, limpiando y preservando lo bueno que hay en nosotros. La sal, en un sentido espiritual, nos recuerda la intención de Dios de mantenernos puros y prevenir la descomposición espiritual. Históricamente, la gente ha visto la sal como un tesoro. En algunas culturas, la sal era tan valiosa que determinaba rutas comerciales completas e incluso causaba conflictos. Esto recalca cuán vital y valorada ha sido la sal a lo largo de las civilizaciones. Si la sal era así de importante en asuntos terrenales, imagina cuán significativa debe ser en el plan de Dios para nosotros, sus hijos. En la antigüedad, la gente creía que la sal tenía un poder increíble. Preservaba la carne, le daba sabor a la comida e incluso se usaba como dinero en la antigua Roma. Se les pagaba a los funcionarios públicos con sal. De ahí viene la palabra salario. Jesús hablaba en parábolas, pero no todo lo que decía era solo simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen papeles especiales en el cristianismo. Si confiamos en el poder del aceite, ¿por qué no confiar en el poder de la sal? Algunos creen que la sal es mala o que se usa en rituales oscuros. Esto es una total mentira. En Juan 10 vemos que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, y quiere robarnos la verdad acerca de la sal. Sabemos que el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico. Dios usa lo que Él creó para cumplir su voluntad. Piensa en el aceite. La Biblia menciona el aceite de la unción unas 20 veces, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote y sus descendientes eran ungidos con él, igual que el tabernáculo y sus utensilios, marcándolos como santos para Dios. Sin embargo, Éxodo 30 prohibía reproducir ese aceite de la unción para uso personal. Sus ingredientes, mirra, canela y otros, no eran poderosos en sí. Era la obediencia al mandato de Dios lo que traía santidad. Si Dios nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la sal? La sal, como el aceite, ocupa un lugar sagrado cuando se usa de la manera en que Dios lo dispone. ¿Puedes creer que el aceite de la unción era tanto precioso que la gente lo trataba con reverencia porque simbolizaba la presencia de Dios? De la misma manera, si nos acercamos a la sal con la misma reverencia, entendiendo su importancia bíblica, podemos desbloquear una experiencia espiritual más profunda.
No se trata de superstición, se trata de reconocer la intención divina detrás de la creación de Dios. En Mateo 5, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento hablan de la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanidad. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el óleo de alegría, declarando: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Todos estos muestran que Dios usa cosas físicas para revelar verdades espirituales. Otro ejemplo es la vara de Moisés. Dios le dio poder a esa vara para mostrar su poder. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué es eso en tu mano? Moisés respondió: una vara. Dios dijo: arrójala al suelo. Moisés lo hizo y se convirtió en una serpiente. Dios dijo: por esto creerán que Jehová se te ha aparecido. Los profetas usaban agua, sal, aceite, mantos y varas en sus ministerios. Nunca adoraron estos objetos, pero los trataron como herramientas para actos proféticos. Ellos entendían que, si no manejaban estos elementos con cuidado, podrían convertirlos en rituales vacíos. Todo lo que estamos hablando está en la Biblia. El enemigo distorsiona lo que Dios crea. En algunos lugares, la gente dice que alguien está salado para indicar que está maldito con mala suerte, porque las brujas a menudo usan sal. Pero no debemos negar que el mal existe. Hay gente malvada y no existe magia blanca de parte de Dios. Cualquier cosa que no esté guiada por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo imita y tuerce lo que Dios crea para sus propios fines. En tiempos modernos, podríamos pasar por alto la importancia de los elementos tangibles en nuestro caminar espiritual. Sin embargo, la Biblia está llena de casos donde Dios usa elementos físicos, como la sal o el aceite, para demostrar su poder. Esto nos llama a mantenernos alerta para no caer en la trampa del enemigo, quien intenta descartar las herramientas de Dios como meras supersticiones. Mateo 4 muestra que Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, con la esperanza de quitar la autoridad que le pertenecía a la humanidad. Dios había dado autoridad a los humanos, pero por nuestra desobediencia, Satanás la reclamó. Llevó a Jesús a una montaña alta, le mostró todos los reinos y dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero la verdadera autoridad viene de Dios, y debemos ver cómo el enemigo trata de corromper lo sagrado. Estamos usando las herramientas de Dios con respeto y propósito. Recordemos Efesios 6, que nos recuerda que nuestra lucha real es contra los poderes de la oscuridad en las regiones celestiales, no solo contra carne y sangre. La Escritura muestra que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal. Considera a Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Lot fue allí por placeres mundanos en lugar de buscar la guía de Dios. La maldad de esa ciudad llegó hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot, convirtiéndola en una estatua de sal por su desobediencia. Observa que no fue Satanás, sino Dios, quien usó la sal para ejecutar justicia. En Levítico 2 dice: sazonarás con sal toda ofrenda de cereal que presentes. No dejes que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Añádela a todas tus ofrendas. Otro pasaje dice: ¿no saben que el Señor, el Dios de Israel, ha dado el reino de Israel a David y a sus hijos con un pacto de sal para siempre? Dios usa cosas simples y naturales, como la sal, para formar pactos. Aprendemos que la sal puede purificar, formar pactos e incluso maldecir. Estos son los papeles clave de la sal en el plano espiritual. ¿Por qué las brujas usan la sal para la hechicería? Ellas conocen su poder espiritual,
Saben que la sal fue creada por Dios y conecta el mundo físico y el espiritual, sosteniendo estos tres roles importantes. El enemigo quiere que los cristianos piensen que la sal es mala o anticuada, pero el pacto de la sal es eterno. Si muchos creyentes dejaron de usarla, fue porque fueron engañados. Hoy terminamos con ese engaño. La sal no es una herramienta pasada de moda, es parte de tu herencia. Declaramos la verdad, gloria a Dios. Algunos creyentes dudan en usar sal en cualquier práctica espiritual porque la han visto mal usada por practicantes de lo oculto. Debemos recordar que el enemigo pervierte lo que Dios creó. En lugar de abandonar la sal por completo, debemos recuperarla para la gloria de Dios. Recuerda a la esposa de Lot convirtiéndose en una estatua de sal. Eso está ligado a Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona que el azufre y la sal destruyeron la tierra para que nada pudiera crecer allí. Los hechiceros saben que la sal puede destruir. Lo que Dios pensó para justicia ahora se usa contra el pueblo de Dios, porque hemos abandonado los actos proféticos y las herramientas que Él nos dio. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, no tienes que temer. Tienes autoridad para romper maldiciones y revocar cualquier brujería. Sofonías 2 dice que Moab y Amón, descendientes del incesto de Lot, serían como Sodoma y Gomorra, tierras arruinadas por la sal. El pecado sexual transmite maldiciones a través de las generaciones, causando problemas como matrimonios fracasados o abuso. La gente a menudo no sabe por qué enfrenta estos problemas. La causa podría ser un pecado ancestral. Sofonías muestra cómo romper estas maldiciones. Toma sal dedicada a Dios y ora. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y padres. Perdona nuestros pecados sexuales. Hoy tomo la sal dedicada a tu altar y quito el mal que ha cargado mi familia. Pongo la sal sobre mi vientre, la desolación que quedó donde estuvo el pecado de Sodoma y Gomorra. De ahora en adelante renuncio a toda maldad para que tu verdad, tu bondad y tu misericordia reinen sobre mí y mis descendientes. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios, pero el enemigo intenta usarla en nuestra contra. No temas. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? La Biblia muestra a la sal en bendiciones y maldiciones. Salmo 107. Él convirtió los ríos en desierto y la tierra fructífera en erial salino por la maldad de los que habitaban en ella. La sal puede marcar un lugar como estéril cuando la gente peca. Normalmente, los cristianos no usan la sal para maldecir, lo cual es bueno porque debemos amar de verdad. Pero debemos saber cómo usar la sal en tiempos de guerra y de paz. El ejército de un país está listo para pelear cuando llegan invasores. De la misma manera, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando, así que usamos la sal para contraatacar. Toma sal dedicada a Dios y espárcela por tu casa, vecindario y ciudad. Oremos con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, hoy tomo la sal de pacto y la esparzo por toda mi ciudad, mi hogar, mi vecindario y mi iglesia. Quito toda obra del enemigo, toda brujería y toda idolatría. Rompo todo pacto hecho por brujos y hechiceros sobre esta ciudad y les advierto, si no se arrepienten, enfrentarán tu mano poderosa. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y detengo todo espíritu de venganza contra mí y los míos. Desde hoy y para siempre, el mal no volverá a levantarse en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así sea escrito y hecho. La sal tiene gran poder. Eliseo fue a una fuente de agua, arrojó sal y dijo, así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas.
La gente suele citar este como el versículo más famoso sobre la sal. Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, usó la sal para sanar las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 dice que los sacerdotes tenían que rociar sal sobre los animales sacrificados antes de quemarlos. Esto muestra cuán importante era la sal en la purificación del Antiguo Testamento. También puedes usar la sal en tu guerra espiritual personal. Si te mudas a una casa nueva, rocía sal en cada entrada o ventana mientras oras por la protección de Dios. Si tu lugar de trabajo se siente espiritualmente pesado, coloca discretamente una pequeña cantidad de sal en las esquinas o cerca de las puertas, orando para que la luz de Dios llene ese espacio. No se trata de magia, se trata de fe y de usar obedientemente una herramienta dada por Dios. El dinero puede pasar por muchas manos impuras antes de llegar al altar de Dios como diezmo u ofrenda. Podría venir de ladrones, asesinos o de toda clase de maldad. La sal dedicada a Dios puede purificarlo. Recuerda, si quieres dedicar sal a Dios, hazlo con reverencia. Compra un paquete de sal solo para ese propósito. Úsala solo para Dios, no para cocinar. Además, consigue un recipiente nuevo para guardarla. La misma regla aplica para el aceite. Muchas iglesias rocían sal sobre los diezmos y ofrendas, orando para que sean liberados de impurezas. Aunque no todas las iglesias lo hacen, algunos creyentes purifican sus ganancias en casa con la sal dedicada antes de ofrecerlas a Dios. Cuando dediques la sal, ora algo como: Señor, aparto esta sal para tu propósito santo, que sea un medio de purificación y bendición. Cada vez que la use, que sirva como recordatorio de tu pacto y poder. Este acto te ayuda a mantenerte consciente de la santidad de Dios y de tu papel en la administración responsable de sus dones. Números 18 dice: Todas las ofrendas elevadas te las doy por estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo. Entonces, el pacto de la sal es eterno para quienes honran a Dios. Algunos podrían decir: eso era para Israel, pero recuerda que tú has sido enlazado en la misma familia. Debido a que la sal previene la descomposición, simboliza lealtad y permanencia. En Oriente se creía que compartir sal en una comida creaba un lazo de amistad sin fin. Un pacto de sal garantizaba una promesa de fidelidad. Números 18 también muestra que romper ese pacto podía ser castigado con la muerte. Un mercader quería 100 ovejas de un pastor que tenía 300. El mercader no tenía suficiente dinero, así que el pastor sugirió un pacto de sal. Le daría las 300 ovejas y el mercader pagaría los 200 restantes en 60 días. Comieron una comida con sal para sellar el trato. Cuando el mercader murió 30 días después, su hijo aún honró el pacto y pagó al pastor a tiempo. Esto ilustra cómo el pacto de sal es una promesa equilibrada y mutua entre Dios y la humanidad. No podemos decirle al Señor que hacemos un pacto y luego vivir como queramos. Dios honra a los que lo honran, prometiendo ser nuestro Padre si guardamos sus mandamientos. Éxodo 20 menciona el Valle de la Sal, un lugar de victoria para los que luchan por sus bendiciones. Segundo de Samuel relata cómo David se hizo famoso tras derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Amasías también ganó batallas allí, matando a 10,000 hombres de Seir. La Biblia dice que David fue alabado por una victoria extraordinaria. Estaba en inferioridad numérica, pero Dios estaba con él y triunfó. A menudo decimos: Dios pelea nuestras batallas, pero eso no es tan cierto. Dios ganó la guerra final, pero tú debes pelear tus batallas personales. Los cristianos modernos a veces solo oran o claman, esperando que Dios haga todo, pero Jesús dice que es la palabra de Dios en carne. Siempre hay que combinar la oración con la acción. Sí, debemos orar, ayunar y alabar,
pero también hay un tiempo en el que debemos actuar conforme a lo que creemos. Para los israelitas, la sal sellaba el pacto de Dios con ellos, purificaba ofrendas y podía bendecir o maldecir. David usó la sal en el Valle de la Sal, demostrando que Dios estaba con él. Si quieres bendiciones, solo te sientas a esperar. Solo vas a la iglesia y no haces nada más. A menudo queremos grandes bendiciones con poco esfuerzo. Pero la Biblia nos enseña a pelear por las bendiciones. Piensa en las brujas. Si maldicen tu casa con sal y no estás de la mano de Dios, la maldición puede afectarte. Pero si honras a Dios, ninguna maldición puede dañar tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, estar entregado a Dios, vivir rectamente y abrazar el ámbito espiritual. La sal es el punto de partida en esta lucha. Pelear tus batallas podría implicar salir de tu zona de confort, confrontar fortalezas espirituales en tu vida o familia y usar las armas de Dios, como la sal, el aceite, la oración y la escritura, para expulsar al enemigo. La razón por la que algunos creyentes nunca ven la victoria es porque se mantienen pasivos, esperando que Dios lo haga todo. Pero, como David, debes entrar al campo de batalla. La sal puede servir como un acto profético de que confías en que Dios dará la victoria, pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso de fe? A veces, Jesús sanaba con una simple palabra, pero otras veces usaba actos simbólicos para demostrar que era el Hijo de Dios. Juan 9 cuenta la anécdota de un hombre ciego. Los discípulos preguntaron si su pecado o el de sus padres causó su ceguera. Jesús respondió que nadie había pecado. Esto era para que las obras de Dios se manifestaran. Luego, escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos del hombre, diciéndole que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre lo hizo y regresó viendo. Quizás todavía te preguntes qué tiene que ver esto con la sal. Piensa en las plantas. Dios las creó, y algunas tienen propiedades curativas para humanos y animales. Muchos medicamentos, como la aspirina y la morfina, provienen de estas plantas. Parecen físicas, pero primero surgieron de la mente de Dios en el ámbito espiritual. Él pensó en ellas antes de formarlas en nuestro mundo. Jeremías 1 dice, «Antes de formarte en el vientre te conocí». Jesús es espíritu en carne. Cuando conectamos lo espiritual y lo material, ocurren milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual. Luego se convierte en un pacto, en un purificador, en una bendición. Jesús demostró cómo lo físico y lo espiritual pueden unirse para traer milagros. Usó saliva, que es agua, y polvo, que Dios usó para crear al hombre, para devolver la vista. Hay también un paso clave, la obediencia. Jesús le dijo al hombre que se lavara en el estanque de Siloé. La acción más la fe produjeron el milagro. Si estás enfrentando una situación difícil, sea enfermedad, problemas financieros o ataduras espirituales, considera un acto simbólico que involucre sal o aceite junto con tus oraciones y la lectura de la Escritura. Hacer esto no es magia, es una demostración profética de tu fe, recordándote que Dios puede usar cosas ordinarias para mostrar su poder extraordinario. La sal ha sido un arma de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, marcando el pacto de Dios con David. Simbólicamente, la sal representa la eternidad. Purifica, maldice y establece pactos. Su uso requiere un cuidado. Guárdala en un recipiente especial y trátala con reverencia. Como creyentes, debemos vivir fielmente si queremos usar el poder de la sal para nuestro beneficio. Podemos colocar sal donde haya espíritus malignos o maldiciones, orando y resistiendo cualquier espíritu de venganza. La sal también puede romper maldiciones heredadas, especialmente de pecados sexuales que pasan a través de las familias. Espárcela sobre tus diezmos y ofrendas antes de entregarlos a Dios, pidiendo purificación.
En tu casa o iglesia, esparce sal para mostrar que están bajo la protección de Dios. En las culturas orientales, la sal sella una promesa de lealtad y amistad inquebrantable. Pero la sal por sí sola no hace nada si no hay fe o compromiso con Dios. En Números 21, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que los israelitas, mordidos por serpientes venenosas, la miraran y vivieran. Mostró misericordia ofreciendo una señal física. Sin embargo, los israelitas más tarde la convirtieron en un ídolo y olvidaron que el verdadero poder venía de Dios. El rey Ezequías finalmente la destruyó porque la adoraban en lugar de adorar a Dios. El mismo principio aplica a la sal. Es un instrumento para el pueblo de Dios, no algo que debamos idolatrar. Muestra la autoridad de Dios. Permanece fiel y no repitas el error de Israel. Usa los dones de Dios correctamente y tendrás su favor. Sé bendecido y no vivas en tristeza o autocompasión. Eres un guerrero en estas batallas, avanzando sin retroceder. Un cristiano real permanece fiel a Dios en toda temporada, con una fe que nunca se apaga. Si eres cristiano, vive con el poder sobrenatural que Dios ofrece.